Línea, ya estamos a Want to punto de welcome everybody iniciar. to the fourth and final study. Me gustaría entonces darle la bienvenida a todos a nuestro cuarto y último estudio. Let's open with a word of prayer. Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración. Holy God, we do thank you Dios, te agradecemos en serio that through all the trials of life, porque a pesar de todas las dificultades de la vida, our personal problems, nuestros problemas and personales the political ones that we experience, y aquellos problemas políticos que hemos that experimentado, you have committed tú te has comprometido to protect us, en protegernos. to stand up for your people, te has, meaning stand up for us. has defendido a tu pueblo, te has parado In delante de Jesus' name, nosotros. amen. En el nombre de Jesús, amén. So, close of our last study, Entonces, al final de nuestro último we spoke estudio, about the work that Elder Jeff was raised to do. hablamos sobre la obra para la cual el anciano Jeff fue To levantado. discuss the last 6 verses of Daniel 11 Discutimos los últimos 6 versículos de Daniel and the first of 11 the next chapter. y el primero del último capítulo, del siguiente capítulo, perdón. This is the beginning of the time of the end, Esto sería el inicio del tiempo del running fin, through the final events of Earth's history, yendo a los últimos eventos de coming la to the historia de la climax when Tierra, Michael will stand up. llegando a su clímax donde Miguel se levantará, It says in the Bible, lo dice así en la Biblia, for the children of God. en favor de Michael los stands up hijos de for the Dios. people, Es decir, que Miguel se levanta for para their proteger a people. su pueblo, su pueblo. Michael is Michael means who is like God, Miguel, que significa quien como Dios, and we were told that standing up means the change of dispensation. y se nos ha dicho de que el levantarse representa un cambio de So dispensación. this idea Entonces, esta idea of God standing up, de Dios could I levantándose, add the thought si pudiese añadir el pensamiento, la idea, that God can also be understood to be a king? de que Dios también se puede llegar a entender como siendo un rey. So this God, Entonces, este Dios, as we've just discussed, así como ya hemos dicho, is a king. es un rey. So the king is now going to stand. Ahora el rey se va a levantar. The Bible, Y en la Old Testament, Biblia, en el Antiguo it might not Testamento, say that the king stands, it might say that the king now sits tal vez no te diga de que el rey se levante, sino de que ahora el rey se siente o se on their sienta throne. en su trono. Change of dispensation, Hay un cambio de dispensación, we could describe it that way. lo pudiésemos describir de esa And we could forma, also describe it as the beginning of a new reign.
O también lo pudiésemos definir como el comienzo de un nuevo reino. So we've got God and change Entonces tenemos aquí a of Dios dispensation. y cambio de We've got a dispensación. king. Tenemos un rey Can I say who begins que pudiésemos decir to comienza reign? a reinar. I'm sure, I'm certain Estoy seguro, tengo completa certeza that the idea de que la idea that we will rule with God de que gobernaremos conjuntamente con in Dios heaven en el cielo, on our little throne en nuestro is not tronito, new. no es nueva. However, you conceptualize that Sea como sea que tú lo conceptualices, in your old world model, en tu antiguo modelo del which mundo, probably is the only one that you have, el cual es probablemente el único que tengas, if there was discussion of co rulership, si se abriese una deliberación sobre la you know it's cogobernanza, correct, sabrías que es but correcto, you might have conceptualized it incorrectly. pero tal vez lo hayas llegado a conceptualizar de forma Hope incorrecta. we're okay with that. Espero que todos estén bien con eso. And we also know, Y también sabemos, which has been a tension within Adventism for lo, cu- over a century, lo cual ha sido un tema de tensión dentro del adventismo which por is más de about un the siglo, judgment, y es sobre el juicio, not just of 1844, no solamente sobre not just the 1844, investigative judgment no then solamente el juicio investigador de aquel of the entonces, dead, de los then of the muertos living, y las muertas, y no los vivos, las vivas, but it also includes what Adventists will call it sino que también the millennial judgment. sino también que incluirían lo que el adventismo entiende como el juicio We milenario. all know Sabemos by the second advent, que para la segunda venida, those who are dead, and those who are going to live, live. que aquellas personas quienes permanecen muertas van a morir y aquellas personas que vivan Even van a before the vivir, second advent, incluso antes de la segunda the venida. 12:1, En el 12:1 every case is decided. se nos dice que todo caso ha It's sido all set decidido, now. es decir, de que todo Those who remain faithful ya se are that, and decidió. those who are unfaithful remain that. Es decir, aquellas personas quienes son infieles se van a quedar infieles y aquellas personas que son fieles van a permanecer And in fieles. Matthew 13, Y en Mateo 13, in an agricultural model, en el modelo de la agricultura, when that character is fixed, cuando ese carácter ya es what do we call that establecido, ¿cómo le llamamos in a the eso? Matthew 13 imagery? En la simbología de Mateo 13, Harvest. cosecha, When the sickle, the blade, cuts those plants, cuando la hoz cosecha and la in one planta sense, y en un sentido they die mueren because they're cut off from the source of porque, nourishment. porque fueron removidas de aquella fuente de But because nutrición, they have reached perfection, pero como ya han llegado a la whether you're a wheat perfección, or a tear, bien sea cizaña o trigo, everything stops. todo se detiene. Harvest comes, Llega la cosecha and you're fixed. y ya, ahí se quedó todo. I'm hoping everyone's okay with that, unless you Eh, have a question. Espero que todos estén de acuerdo con eso, si es que tienen alguna pregunta o si tienen alguna So if pregunta, everything's perdón. sorted out Así que si ya todo se resolvió before the second advent,
antes de la segunda venida. Then at the second advent, Entonces, en la segunda all venida, those that died in Christ will be risen up todas aquellas personas quienes murieron en Cristo van a ser with the living, resucitadas junto con les and you don't vivas see anyone else, y no verás a nadie más. and we all go to heaven. Vamos a ir al The cielo story should have ended, shouldn't it? The story y la should historia have no termina ahí, finished. ¿verdad? But we realize La historia ya terminó, that de it's hecho, not finished yet. pero todavía, y sabemos, nos vamos a There dar is cuenta another de que judgment to todavía, happen. todavía no ha terminado, porque hay un otro juicio que I tiene que called it the pasar. millennial judgment. That's what some people will call it. Yo le llamo el juicio milenario, pues así es como algunas personas le llaman. If all the dead, no, if all the wicked are still dead, Si todas aquellas personas impías permanecen muertas and all the good are alive y todas aquellas personas vivas and viven well, y están bien, some not so well algunas personas no tan bien in heaven, en el cielo, what are we checking for now? entonces, ¿por qué razón estamos Why is there a revisando? judgment still in heaven? ¿Por qué acaso va a haber un juicio en el cielo? I'm assuming you knew that there was one, Yo asumo de que ustedes sabían de because it que might había be new to uno, some people. porque tal vez esto que estoy diciendo sea algo We nuevo will para algunas reign personas. Vamos a reinar as monarchs como monarcas with God con Dios on our throne, en nuestro trono, like Michael. como Miguel. So we'll be like, not, we will be Michael, Así que básicamente seremos Miguel, who is like God. quien como Dios. And we'll put our hand up. Levanten sus manos. We are like Nosotros God, como Dios, because we're now sitting, porque ahora estamos sentados y not sentadas standing, y no paradas ni parados on our thrones. en nuestros But tronos. there's another work, Pero hay otra obra judgment. que sería el juicio. What are we judging? ¿Qué estamos This is juzgando? not a new concept. I've spoken about it many times in the past. Esto no es un concepto nuevo porque ya yo le he hablado muchas veces anteriormente. If I use the phrase the theologians of Adventism, we used to like that phrase Yo utilicé una frase, los teólogos y teólogas del because it was adventismo, an attack on the clever Adventist. me gusta utilizar esa frase Because we're not clever, remember. porque es básicamente un ataque hacia el Isaiah 28. adventismo inteligente, We used to say, porque or they nosotros no used to say, somos tan sorry, inteligentes, por cierto. Entonces, who's solíamos judging who? decir, ¿quién We've juzga got a two quién? choices. Give me the two choices. Tenemos dos opciones, denme las dos opciones. Who is judging ¿Quién está juzgando whom? a quién? I think you might have two choices. I'm so fixed in this, I only have one choice. I can't even think of the other one. Creo que hay dos opciones. Estoy tan enfocado en una sola opción que ni siquiera me acuerdo de la otra. Creo que hay dos. Any thoughts? I'll just give mine. ¿Algún pensamiento o Any simplemente thoughts, doy or con should la I just mía? give mine? ¿Hay algún pensamiento o Any doy el mío? comments? ¿Algún comentario? Okay, so Bueno, that's the question. entonces esa es la pregunta. I'll put my, Y it's me. ahora My yo, answer is mi respuesta who is judging sería whom? sobre quién está juzgando a quién, We, sería nosotros, that's you and us, es decir, we'll call it tanto the yo como people, ustedes, le pudiéramos llamar las personas, el pueblo, are judging estamos juzgando God. a Dios. So now Ahora, God is on the God is on the witness. No, I don't know if it's in the God is in that hot seat. We'll call it that, Dios está ahí sentado en esa silla caliente, vamos a and we're decirlo así, questioning God. y ahora vamos a estarle haciendo preguntas a Dios, Did you cuestionándole. make any mistakes? ¿Acaso cometiste errores? So we're going to spend some time Así que bueno, vamos a pasar un buen going tiempo through all the records yendo por todos los registros to make sure no mistakes were made, para asegurarnos de que no se cometió ningún error, because porque
We don't like what we see in heaven, No nos va a gustar lo que veremos en el cielo, obviously. obviamente. We don't like the people who are there, No nos va a gustar la gente que va a llegar allá and we don't like the people who are not there. y tampoco nos cae bien la gente que no está ahí. All the good ones got left, and all the bad ones got taken. Toda la gente buena se quedó atrás y todos los malos fueron para el cielo. And in this old world model, Y en esta visión del mundo antigua, we're making sure nos estamos asegurando that God didn't make any mistakes during de, the investigative part of everything. de que Dios no haya cometido ningún error en la parte investigativa, And then the executive part of everything. ni tampoco en la parte ejecutiva. So I hope we're all sort of at least either familiar or we're very okay with what I've said. Entonces, yo espero de que todos estén muy So the summary familiarizados of o que all of estén that, bien con lo que yo acabo de decir. Entonces, en resumen, el very resumen de todo simplistically, esto, de una forma bastante sencilla, it's for other people esto to para otras explain and prove the personas, details. a otras personas les tocará explicar y probar los detalles. They really should be doing it before me, Realmente y ellas but deberían de I'm haberlo here, hecho antes so que you're yo, pero stuck. bueno, yo soy el que So we está aquí, have así que kings bueno, me tocó. Tenemos and we have reyes judges. y jueces. And in the old, Y en el antiguo we know God's a king and God's a judge. sabemos de que Dios es un rey, también es un juez. I call it model. Vamos a llamarle In the aquí a old esto model, modelo. En el antiguo when do we modelo, become kings? ¿cuándo es que nos convertimos en reyes? I know people don't like the word king. Yo sé que a la gente no le va a gustar la palabra I know it's a reyes. sexist word, Yo sé de que es una palabra sexista, but bear with me. pero bueno, ténganme When do paciencia. we become rulers? ¿Cuándo nos convertimos en regentes? In heaven. En el cielo. That's what we've just described. Eso es lo que acabamos de describir. We could be called Michael then, Nos podríamos llamar Miguel because we allí, like God. porque seríamos como Dios And judges. y jueces. When do we become judges? ¿Cuándo nos tornamos jueces? In heaven, we just E- described that as En well. el cielo, ya acabamos de describir eso también. This here is the summary. Esto de aquí sería el resumen. This is the sum of all that I've just said. Este es el resumen de todo aquello que yo Hope you're acabo all de okay with decir. that. Espero de que estén de acuerdo con eso. So the question, Entonces, la another one, pregunta, la otra, is all of this todo esto and this is just everything that's above y esto sería todo aquello que está aquí arriba. from here, Desde aquí from this point, all of this that we've just discussed. hasta acá, todo eso que acabamos de discutir, You will be a ruler, you will be a judge, serán regentes, serán un juez, making decisions in heaven, tomarán decisiones en el cielo, checking what God did. van a estar chequeando lo que Dios hizo. So all of this Entonces, todo esto is built upon a model. está basado en un modelo. It's not quite a question yet. No, no es una pregunta, todavía no. So maybe we won't call it question yet. Voy a quitar entonces aquí el símbolo de la So pregunta. what model is this built upon? Entonces, ¿sobre qué está basado este modelo? We should know that we should be able to answer that one. Ya deberían de saberlo porque ya hemos hablado de esto. Yeah, we should be able to answer that one.
Sí, deberíamos de ser capaces de responder eso. What model? ¿Sobre qué modelo? The answer's on the board already. La respuesta ya está en la The pizarra. old model. En Okay. el antiguo So all modelo. of this is built upon a model, Entonces, todo esto se basa en un modelo the old one. antiguo, en el modelo antiguo. We're okay with that. ¿Estamos de acuerdo con eso? So now my question, Ahora mi pregunta what model es, ¿qué modelo is all this es todo esto? built on? Ah, ¿sobre qué modelo se construyó Okay, now todo that's a esto? question. Y esa es la pregunta. The answer isn't old. La respuesta, So I'll rephrase the question. voy a reformular la pregunta. What is this old model built on? ¿Sobre qué se basa este antiguo modelo? Answer. Y la respuesta es, I'm sure you won't know the answer ya ustedes sabrán cuál es la respuesta, because you don't know what I'm thinking. porque ya ustedes saben lo que yo estoy pensando. I'll give you a clue. Les daré una pista, It's not the answer. no es la respuesta. So the clue won't help you much. Entonces la pista tal vez no te ayude mucho. Forget that question. Olvídense de esa pregunta. Elder Tess, La anciana Tess 2017, I think, en 2017, creería yo, for sure by 18, is going to start teaching. va a comenzar a And enseñar. what's she going to teach ¿Y qué es lo que ella va a enseñar? besides the Magi? Aparte de los Reyes What's Magos. she famous for in 1718? ¿Por qué ella se hizo famosa en 2017 y 2018? Mm. Pyrrhus, Pirro, the Diadochi Wars, las guerras diádocas and Acts 27. y Hechos 27. Huh? Acts 27. Y Hechos 27. And some people said, Y algunas personas dijeron, I have no idea why, but it sounded good. no tengo idea del por qué, pero sonaba bien. We had Hemos in tenido the old world en nuestro antiguo mundo priests, Levites, Nephilims, 144,000. sacerdotes, And look, sacerdotisas, levitas, Elder Tess netineos has made y los 144.000. Y ahora la anciana Tess ha hecho a fifth line, una quinta línea, the line of, la línea de, yeah, I just knew, I think I better say that as well. The line of institutions, las líneas de las instituciones, which of course lo cual, por is all supuesto, wrong. está toda mal. We know it's wrong. Sabemos que está mal, Some of us don't. algunas personas no lo saben. First line was, La primera línea, this is not in order because the first line was 144,000 line. esto no está en orden porque la primera sería la línea de los 144.000, por cierto. So I'll do a line like this. The line of the priests Entonces, tenemos aquí la primera línea. is La a line línea of de los what? sacerdotes y sacerdotisas sería una línea de qué. If the fifth line, the Acts line, is the line of institutions. Si la quinta línea es una línea sobre instituciones, Okay, so we'll do that. entonces vamos a hacer One, esto. oops, one, two, three, four, five. So now we've got Acts Tenemos 27. entonces Hechos 27, The line of Acts 27 la línea de Hechos 27 is the line of institutions. es la línea de las instituciones.
What's the line of the priests? ¿Cuál es la línea de los sacerdotes y sacerdotisas? Okay, so we'll do priest, Levites, Nethinims, Tenemos and entonces 144. sacerdotes, levitas, netineos y 144.000. I'll give you the wrong answer. Ahora les voy a dar la respuesta If incorrecta. that's the line of institutions, Si esa es la línea de las this is the line of instituciones, individuals. entonces esta de aquí sería la línea de los individuos. And if a priest is an individual, Y so is a si, Levite, so y is a si- Nethinim. y si un sacerdote, sacerdotisa es un individuo, de la misma forma sería un And in levito, this room, netineo, netinea. we've got 14 of the 144,000, Y aquí, pues bueno, ¿qué les digo? 14 individuals. Hay 14 So individuos o this is also the line of 14 individuals. 144.000. Así que esta también sería la línea de individuos. Was Elder Test correct ¿Acaso la anciana Tej estaba en lo correcto to say Acts 27 al decir que Hechos 27 is the line, I'll call it a story, or no, is a line of institutions or the eh, story of institutions? es una línea o una historia de las instituciones? Was she correct? ¿Ella acaso estaba en lo correcto? I've already marked blue, so you know the answer. Ya la marqué como azul, así que Yes. ya saben cuál es la respuesta. Así Okay. que sí. Who said the 144,000 Nephilims, Levites, and priests of individuals? I don't know who that was. Yo no sé quién fue el que dijo de que los sacerdotes, sacerdotisas, levitas, netineos, netineas, Were ciento cuarenta y they? cuatro mil eran Were individuos. they? No sé quién You? eran. Correct. The answer is no. La respuesta es These que were no. never lines of individuals Nunca fueron líneas de individuos, because Elder Tess, porque la anciana Tess, um, she wasn't number one. ella hubiese sido la She primera. wasn't. She wasn't as bad as Elder Jeff. Ella no era tan mal como el anciano Jeff. No estaba tan So mal como el anciano Jeff. she knew Entonces ella sabía that this story que esta historia was a story of institutions. era una historia que tenía que ver con She could see that. instituciones. Ella lo podía ver. When it comes to the line of priests, Levites, Nethims, and 144,000, Ahora, cuando se trata de la línea de los sacerdotes, sacerdotisas, levitas, netineos, netineas, if it's ciento not cuarenta y cuatro mil, individuals, si no son individuos, what is it? entonces ¿de qué trata? Institutions, De movement. instituciones, Good. movimiento. So Bien. these are all lines of institution. Entonces, todas estas son líneas de la institución. They're all the same. Todas son la misma cosa. And Y if you look at the start and end dates, si tú te fijas en las fechas de inicio y de final, priests, Levites, Nethinims are all slightly different. sacerdotes, levitas, netineos, netineas, todas But son the line of the ligeramente 144,000 diferentes, pero la línea de los begins and 144.000 ends at the same place as the line of Acts 27. comienza y termina en exactamente el mismo lugar que la línea de Hechos 27. It's a different story, Es una historia but it's the diferente, same line. pero es la misma línea. Hope you're okay with that. Espero, ojalá que estén de acuerdo con eso. What we have had within our movement ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro that movimiento? we got from Ellen White, Que that obtuvimos Elder de Ellen Jeff held on White to, y a lo cual se aferró el anciano Jeff, and I want to suggest Elder Tess held on to, y lo que yo quiero sugerir es que también se aferró a ello la is anciana Tess, their model of salvation. es en su modelo de salvación.
their line. su línea. They had this idea Ellos tenían esta that idea these lines de que estas were all líneas about individuals. tenían que ver todo sobre individuos And what we have to grapple with, fight with, y sobre lo cual hemos tenido que batallar, luchar, lidiar mucho, is the truth, es con la the verdad, fact el hecho that each of us, de que cada uno de nosotros, as an autonomous living thing, como un ser viviente autónomo, were born and nacimos will die y morimos and had the potential y tenemos el potencial to live forever. de vivir para siempre. This movement, Este movimiento in its message y su mensaje and its purpose, y su propósito does not undermine that fact. no quita ese hecho, But this is not our message, pero este no es nuestro and it's mensaje, not what we have been called, we have been raised to teach. pero ese no es nuestro mensaje y tampoco es para lo cual fuimos levantados para, It's ni not what we have levantadas been para created enseñar. to observe and see. No fuimos solamente creados aquí para ver This y movement observar. was Este, mo- raised to observe este movimiento fue creado para observar what? qué cosa. Individuals Individuos or institutions? o You already instituciones. know the answer to that. Ya saben cuál es la respuesta a eso. Institutions. Instituciones. Our message, Nuestro mensaje, our minds, nuestras mentes, our very fiber, everything that we are cada partícula y fibra, todo lo que should all somos, be centered and focused on institutions, todo debería de tener su centro y foco en las not individuals. instituciones, no en individuos. And when you understand that, Y cuando entiendes eso, it clarifies a lot. clarifica mucho. We are not concerned. No nos Who are we? importa quiénes somos, The judges, jueces, the kings, reyes, the 144,000, the priests, whatever you 144 want to call mil, them, the sacerdotes, teachers. sacerdotisas, sea como sea que tú le quieras llamar, profesores, profesora. When we put our movement hat on, Cuando nos ponemos el sombrero del movimiento, not your family hat, no el sombrero de tu your familia, parent, tu padre o tu madre, or your child's hat, o el sombrero de tu hijo y de but tu when you put hija, your priest hat on, sino que cuando tú te pones el sombrero de or your sacerdote o general's hat, sacerdotisa, because we're a military unit, o tu sombrero de general, porque somos también una unidad militar, we battle with words and ideas. luchamos con We're not palabras, ideas. interested No nos interesa, in the lives of individuals. no nos interesan las vidas What individuales. we're interested in Nos interesa is in, is institutions. es en las instituciones, nos interesan las instituciones. You might want to call it kingdoms, Tal vez tú le quieras llamar reinos, like Daniel 2. como en Daniel 2. When you see that, Cuando ves eso, then it explains entonces se nos explica why the institutions of this world will die por qué razón las instituciones de este mundo morirán, 100% death, están 100% none of them will muertas, live, ninguna de ellas vivirá, and why this institution, y el this por kingdom, qué esta institución y este reino is the only one that will survive será el único que sobrevivirá and live. y vivirá. And when you ask the question, Y cuando tú levantas una how pregunta, many members, sacas la or what pregunta de about my fifth cousin
by marriage who lives over there, what about them? ¿Cuántos miembros o qué tal? Mi primo que está por allá casado, es una quinta What about my generación. children ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de and my mis wife, hijos, de my mi mum? esposa, de mi madre? You are asking the wrong question. Están haciendo la pregunta errónea. These are not movement questions. Estas no son preguntas del movimiento. It might mean a lot to you personally. Tal vez signifique mucho para ti a nivel personal. You might have gone to war for your family, Tal vez serías capaz de ir a la guerra por tu but when you familia, signed up, pero cuando tú te you registraste, gave up all of your rights. tú diste todos tus You now derechos, serve the kingdom, tú los cediste. Ahora not sirves a your un family reino y no a tu or your familia friends. ni a tus amigues. Your purpose in life is very different. Tu propósito en la vida es muy diferente. I think in French they call you a peon. Creo que en el francés te In llamarían un English, you're being peón. called a pawn, En el inglés sí, te llamarían and un no one peón. cares about them. Y a nadie le importa un peón. They're just there to serve. Solo están ahí para servir. And if they die, Y si mueren, never to rise up, eh, like in a game of chess, no se vuelven a levantar, sino que como en un juego they're de just ajedrez, collateral damage and no one cares. simplemente se consideran un daño colateral y a nadie le Because importa. the only thing you're worried about in a game of chess Porque lo único que a ti te importa en un juego de ajedrez is the king. es el rey. Everybody, everything is designed to protect that person's kingdom. Todo lo que está allí solamente se creó para proteger el reino de esa persona. This is an unsettling truth. Esta es una verdad. Mm, este, This is a troubling ah, idea. ok, esta es una idea complicada de entender. I don't want to call it a truth Ya no quisiera llamarle una verdad. I do not want to call it a truth No me gustaría llamarle because una that would be verdad preaching. porque entonces les estaría predicando, You believe it's sermoneando. true, Ustedes creen que es then verdad. we're together. Si ustedes creen que es verdad, entonces nos juntamos. However painful it may be, Sea cuan sea de doloroso, as I've quoted before tal como yo lo dije antes from JFK, de John F. Kennedy, President Kennedy. el presidente Okay. Kennedy, Don't ask what this movement can do for you no preguntes qué es lo que este movimiento puede hacer por ti or your husband o por tu esposo or your children. o tus hijes, Don't infancias. even ask God No, ni what siquiera they preguntes will do. por Dios ni lo que ellos harían. Ask what you Ellos. will do Pregúntate a ti misma y ti mismo, ¿qué es for lo the que tú success harías of this kingdom. para alcanzar el éxito de And este if it means reino? sacrifice, Y si eso significa sacrificio, your sacrifice, tu sacrificio, so be it. que así sea. And if you think that's a strange Y si story tú crees to que accept, eso es una historia muy extraña para aceptarla, a difficult pill to swallow, una píldora difícil de who tragar, said that? ¿quién dijo That we all eso? know. Que todos ya ustedes conocen. When it was either this person O bien fue esta and persona their family y su familia or the kingdom. o el reino. Who was that person? Ah, ¿quién fue esa persona? Quien puso a decidir? Moses. Moisés. Jesus said, Y Jesús dijo, I'm going to kill them all, yo los mataré a todos. destroy the kingdom for you, Voy a destruir el reino por and I'll causa start a new tuya one up. y a ti te voy a rescatar. And he said, no, Y él dijo, no, my life mi vida is worthless no tiene valor compared to the kingdom. en comparación con el And he didn't reino. even say that.
Y él ni siquiera dijo eso. He said, my life Él dijo, mi vida has zero value, tiene cero valor, not compared to the kingdom, those rebellious Israelites, no comparado con el reino, o sea, aquellos israelitas rebeldes, compared to who sino or en what? comparación con qué o con quién, God's reputation. con la reputación de Dios. Moses said, everybody will say, you look foolish. Él dijo, todo el mundo va a decirte que pareces You can't tonto, even manage these people. de que ni siquiera eres capaz de gobernar un pueblo. You get them out of Egypt Los sacaste de Egipto and you can't control them, y no los puedes controlar, so you kill them. entonces los matas. And he said, for your reputation, Y así que Moisés dice, por kill me causa de tu reputación, and mejor keep them. mátame a mí y manténlos a ellos. And too many of us Y muchos de nosotros do not have that mindset. no tiene esa mentalidad. You might have started your journey Tal vez comenzaste tu with one viaje foot in the old, con un pie en el antiguo, but you need to move on now. pero necesitas avanzar And you need to understand y necesitas entender and accept y aceptar that your life que tu vida and the life of all the individuals that you care about y la vida de todos los individuos que te importan are secondary. son secundarios. When you put your movement hat on, Cuando tú te pones el sombrero del movimiento, they're not even secondary, they're not even in the story. ni siquiera es que sean secundarias, es que ni siquiera figuran en la historia. All we should be caring about Todas aquellas personas por las cuales tú te has llegado a is importar. the kingdom of God, Ah, no, perdón, which is the stone, todo aquello que which debería is de this importarte movement. sería el reino de Dios, el cual es la And piedra, lo that's a cual es este hard saying. movimiento. Y eso es una palabra difícil de escuchar. Whatever happens to your life or the life of your loved ones Lo que sea que pase con tu vida o con la vida de tus amadas, amados, happens. ya pasó. And so when we get to heaven and we're Cuan- kings and judges, Y cuando lleguemos al cielo y seamos reyes y jueces, this individual concept that we have needs to change. este concepto individual que tenemos tiene que cambiar. It's always been about institutions. Siempre ha tenido que ver con instituciones. We might think Tal vez podamos llegar a that pensar the great thing that Elder Tess brought to us que la cosa inmensa que la anciana Tess nos trajo was equality, fue la igualdad, radical el feminism. feminismo radical. I'm not trying to put things in order, Yo no estoy intentando poner las cosas en orden, but what we haven't considered pero lo que no hemos considerado is that she showed us es que ella nos that mostró the line of the 144,000 que la línea de los 144.000, she confirmed for us ella lo confirmó por nosotras, is a line of institutions. es una línea de And if the instituciones 144 is, the priests, Levites, and Nethinims are also the same. y que la línea de los 144.000 de los sacerdotes, sacerdotisas, levitas, netinios, son lo mismo. You will know Sabrán when she modeled priests cuando ella hizo el modelo del and she said, sacerdocio, ella dijo, you're now 30 years old. ya tienen 30 años. When do you reach 30? What year was that? ¿En qué año alcanzaron 30 años? ¿Qué año fue eso? 2019. 2019. En 2019, Who was 30 then? ¿quién tenía 30 años en ese entonces? This movement was. Este movimiento lo This tenía. movement of priests. Este movimiento de So sacerdotes, every single one of you was sacerdotisas. 30 years old in Así que, 2019. así que cada uno de ustedes tenía 30 años en We 2019. saw that, we accepted it. Vimos eso, lo aceptamos. And yet, Y aún así, many of us
Muchos de nosotros hold on to the idea se ha aferrado a la idea of our personal salvation de nuestra salvación because personal, you somehow think, porque pensarán de alguna yeah, that's forma okay, de que, ok, eso está but bien, will I be saved pero seré salvo o if we're at salva. the close of the probation? Si estoy en el cierre de Am la I gracia, lost? estoy perdida, What perdido. about my child or my mum? ¿Qué hay de mis hijos o mi mamá? You have been shown evidence after evidence Se ha mostrado evidencia tras evidencia, for year after year año tras año, to get out of that old mindset que te quites esa mentalidad and stop thinking that way. y que dejes de pensar de esa forma. Your salvation Tu salvación is irrelevant. es irrelevante, It means nothing no significa nada in comparison en comparación to God's character and reputation. al carácter y la reputación de Dios. And you say, that sounds reasonable, Y tal vez tú pienses, until bueno, someone stands es up and says, razonable. Y cuando alguien se levante y diga, I need to remind you, Paminda, necesito recordarte, that I've Parminder, got verse after verse de que tengo verso tras that verso says that Christ would have died for one person. que dice que Jesús hubiese muerto por una sola Christ persona. sacrificed their reputation for me. Entonces él sacrificaría su reputación por causa mía. So it all sounds very individualistic. Todo eso suena bastante individualista I don't deny any of that. y yo no niego nada de eso, But what I will not deny pero lo que yo no niego is the truth and experience of this movement. son las verdades y la experiencia de este And movimiento everything points to institutions. y todo apunta a las instituciones. Everyone has to work that out for themselves Ahora, cada uno tiene que resolver eso por su propia cuenta, as this concept hopefully is strengthened and developed. a medida de que este concepto espero que sea fortalecido y desarrollado. So Elder Jeff Entonces, el anciano Jeff is going to write the Time of the End magazine, va a escribir la revista El Tiempo del Fin and he's going to explain y él va a explicar using old world technology utilizando combined with new world methodology. tecnología de la antigüedad And that's why combinada con some bits are good and metodología some bits are not so good. del nuevo mundo. Alguien dirá de que, bueno, es algo bueno y otros dirán de que no es tan bueno. He's going to tell us Y él nos dirá that there is a holy alliance de que hay una santa alianza and that holy alliance y que esa santa alianza is between es entre the king of the north el rey del norte and y chariots, horses, carruajes o and caballos ships, y naves, military strength, fuerza militar and economic strength. y fuerza económica. What we discussed last week, Lo que hemos discutido la semana pasada, this was the papacy. este es el papado, We know that. sabemos eso. These dual symbols Y estos símbolos was a symbol of the USA. eran un símbolo de So los that's Estados all fine. Unidos,
Así que eso es lo que But encontrarán. this USA, Pero este Estados Unidos, I described it as being a nobody. yo lo describí como siendo un don nadie. And what I tried to explain last week, if it wasn't clear, Y lo que yo intenté explicar la semana pasada, lo cual no fue muy this claro, nobody es que este don nadie is prophetically speaking. está hablando proféticamente. Ah, perdón, es proféticamente hablando. Don nadie proféticamente hablando. Because we've got this idea of seven kingdoms, Y debido a que como tenemos esta idea de siete reinos, 5, 6, 7, 5, 6 y 7, we have conceptualized, hemos llegado a conceptualizar because we've held on to our baggage, porque nos hemos aferrado a nuestro, pues, that bagaje when this papacy will rise, de que cuando este papado surja, it will be a new papacy. será un nuevo papado. And we call that triple Y hemos llamado a eso application. la triple aplicación. 1 + 2 = 3. Uno más 2 equivale al tercero. Whether that's right or wrong, Sea que eso esté bien o and mal, it's mostly wrong, y está en su mayoría mal, we've got the word mostly. mayoría, hicimos énfasis en eso, la The mayoría papacy está didn't mal. know that, El papado no didn't sabía study eso, Miller's rules, porque el papado no estudió las reglas de Miller. and the papacy Y el papado didn't die. no murió. The papacy was the same papacy. And when that papacy rose El papado era el mismo papado y cuando ese in papado se levantó 538, en el 538 and it became what we might simplistically call the fifth kingdom, y cuando se convirtió en aquello que hemos llegado a catalogar de forma simplificada let's como el call it the quinto fifth reino, dispensation, pudiéramos incluso llamarle la quinta because there are no dispensación, five kingdoms, porque yo sé que hay, and the papacy was never a kingdom anyway. no hay solo cinco reinos y yo sé de que el papado nunca It fue never un reino de died. ninguna forma, nunca murió. And when it went lusting after power Y cuando tenía deseo por poder from beginning to end, del principio hasta el final, it just thought it knew it was the same thing. simplemente sabía que era la We'll misma call it cosa. Vamos a number llamarle a eso 5. número 5. It didn't say, No decía, I'll be something different. seré alguien distinto. Didn't say that. No dijo eso. Didn't say I'll pretend. No dijo, voy a fingir, Said I'll be the same thing. sino seré la misma cosa. And if you're not sure of that, Si no están seguros de eso, go to Daniel 2. vayan a Daniel 2 And when, as soon as you see clay, y tan pronto como tú veas el number 5, barro, el quinto, what do you see after that? ¿qué ves después de eso? After the clay? Después del barro, What replaces the clay? ¿qué reemplazó el barro? Nothing. Nada. It's all clay to the very end. Todo es barro hasta el mismísimo The final. Pope thought, the papacy thought. Y eso era lo que pensaba el papado, lo que pensaba el More papa. of the same. Más de lo mismo. If we don't understand that, Si no entendemos eso, we don't understand the time of the end. no vamos a entender el tiempo del fin. I'm going to suggest correctly. Y yo We don't sugeriría understand it correctly. correctamente, no la vamos a entender de forma correcta. If you don't understand the time of the end, you don't understand. If you don't understand the beginning of the time of the end, you don't understand its end. Si no entiendes el comienzo del tiempo del fin, We're pretty close to no the vas a end. entender el final. Y estamos bien cerca del final. So, Entonces, Curtis, Cortis, one of the speakers, uno de los presentadores, I'm going to say
publicly, but 100% privately, Yo diré públicamente, pero estoy seguro de que fue 100% de forma privada. a long while ago now. Hace ya bastante tiempo, He asked a question él hizo una pregunta, which I answered last week. la cual respondí la semana pasada. Can a king ¿Puede un rey be a king ser un rey without sin a kingdom? un reino? Answer: Y la respuesta yes. es que sí. When he asked the question last year, Cuando él hizo la pregunta el año pasado, he might have even asked it 2 years ago. tal vez hace incluso Maybe 2 we didn't años, know the answer. era un bebé, no sabía la respuesta. But now, Pero ahora everyone in the movement should know the answer is yes. todo el mundo en el movimiento debería de saber de que la respuesta es que sí. And we already knew that before, Y ya sabía, before he eso asked the question. ya lo sabíamos desde antes, But incluso antes de because we responder thought de hacer esa in the pregunta. old ways, Pero debido a cómo pensábamos todavía, según la we got antigua confused. forma de ver, nos confundía. We knew, Sabíamos, even Elder Jeff knew, incluso el anciano Jeff sabía, even Alan White knew. incluso In Ellen White sabía, 1798, 1798, the death, la muerte, the wound, la herida, well, whatever you want to call it, sea como sea que tú le quieras llamar, what got killed? ¿qué fue lo que mató Did Dios? the king get killed? ¿El rey murió? Did the woman get killed? ¿Murió la mujer? That's Revelation 17 Eso language. es el lenguaje de Apocalipsis 17. Option 1, king. Opción uno, rey. Option 2, Opción woman. 2, mujer. Option 3, Opción 3, relationship. la relación. Everyone knows it's option 3. Todo el mundo sabe que es la opción For 3. 200 years, we've known that. Por 200 años lo hemos sabido. So we knew Entonces that sabíamos the woman que la mujer never died nunca murió and the king never died. y el rey nunca murió. That's Revelation 17 language. Eso es lenguaje de Apocalipsis 17. Because we use the term holy alliance, Y debido a cómo utilizamos el término Santa a Alianza holy agreement, o acuerdo o pacto santo, it's not a secular agreement no es un acuerdo secular because we're identifying who is in control. porque hemos estado identificando quién está en control. We'll pick the date 1989, Vamos a tomar la fecha 1989, the 10 year before that. 10 años antes de We have the eso. papacy in the USA. Tenemos al Papa de los Estados Unidos. It's called the Holy A Alliance. eso se le llama la Santa Even Alianza. the world knew that. Hasta- In fact, the world coined it. Incluso el mundo lo sabía. De hecho, el mundo mismo They fue el que le invented it. atribuyó así. Es decir, el mundo le What were inventó. they saying? ¿Y qué decían ellos? Who is in charge? ¿Quién está a cargo? The papacy or USA? El papado de los Estados Unidos. Papacy. El papado It's in control. está en control. It says that in verse 40. Eso lo dice en el verso 40. Papacy El papado is going to use va a utilizar a military en los militares and an economy, y la economía, which is the USA. lo cual es los Estados Papacy Unidos. uses the USA. El papado utilizó a los Estados Unidos. Hopefully we're okay with that. Espero que todos estén de acuerdo con eso. In Daniel language, Y en el lenguaje de Daniel, this woman, number 2, esta mujer número 2 is called a king. se le llama un rey. So the king
of Revelation 17, number 1, that's on the board, Entonces el rey de Apocalipsis 17, el que está ahí en la is pizarra, not the king of Daniel 11. no es el rey de Daniel 11. We have to be clear on that. Tenemos que ser claros con eso. The word king is used differently in both books, both chapters. La palabra rey se utiliza de forma diferente en ambos libros y en ambos capítulos. In Daniel 11, En Daniel 11 we have to think of it more in a loose way. tenemos que verlo de una forma más general, Just like Revelation 12 and 13. así como Apocalipsis 12 y 13. Dragons and beasts. Dragones y bestias. No women in there. No hay ninguna mujer ahí. So just think of it as a kingdom. Así que véanlo solamente como un reino. That's why it says the kingdom receives a deadly wound. Y ahí es donde tú puedes ver de que In real life, it's the relationship that dies. el reino recibe esa herida de muerte, pero en la vida real se In the ve fifth, como la relación. you have Esa es la que muere. pagan Rome, En el quinto tienes a la Roma which is pagana, now lo cual ahora going to slowly morph or change va a cambiar o lentamente mutar into what we might call the kings or rulers of Europe. en lo que hoy pudiésemos decir los gobernantes This is o the reyes de breakup Europa. of Rome Esto representa la división de Roma by the Germanic tribes. por parte de las tribus germánicas. This is Revelation 8 and 9. Eso está en Apocalipsis 8 y The 9. trumpets. Las The trompetas, trumpets are destructive powers las trompetas con su poder that destructivo come like a hammer que llegan como un martillo and fragment the one kingdom, pagan Rome, y fragmentan este reino in único, the same Roma, geography en la misma into 10 geografía parts. y la dividen en 10 We partes. would call that today Y a eso le llamaríamos hoy modern Europe, como la the Europa nations of moderna, Europe that we understand. las naciones europeas que hoy en día conocemos. So, in the history of the fifth, Entonces, en la historia del quinto, those rulers, aquellos pagan Rome, regentes, la Roma who pagana, have now broken into modern Europe, que ahora fue dividida y se constituyó en la Europa moderna, they go into a relationship van a entrar en una with the relación papacy con el papado, because the papacy controls porque el papado controla. that church state relationship is identified as one thing Esa relación de iglesia y Estado que se identifica como una cosa called the king y se le llama el rey of the north. del norte. But we know it's made of two parts. Pero sabemos de que se hizo a That's the raíz, complexity of Revelation 17. se hizo a raíz de dos elementos When y it's esa es la killed complejidad de Apocalipsis 17. Y cuando es by the king asesinado of the south, por parte del rey del sur, Egypt, Egipto, Napoleon, Napoleón, who's raised up que fue not levantado as the last king, no como el último rey, but a new king. sino como un We nuevo already rey. discussed the last king. Ya hemos discutido sobre It este was Louis último the rey, 16th, I was told. Luis XVI, creo que se Napoleon is dijo. someone very different. Napoleón es alguien muy distinto. It's the French Revolution, Es la Revolución Francesa. the third estate. em, This is the revolution or the war against the papacy el tercer estado. Esto sería la revolución o la guerra contra el and the papado aristocracy. y la aristocracia. They're going to be separated, Ellos serán which we separados. call, or the Bible says, is the death of the king of the north. Lo que nosotros entendemos o lo que la Biblia dice, eso What es dies is number 3, the relationship. la muerte del rey del norte y lo que muere es la relación que hay allí. The papacy El número 3, el still papado, keeps the title of the king of the north, todavía permanece con el título de rey del norte,
but has no king, pero no tiene rey, no kingdom, no tiene un reino, no economic or military strength, no tiene una fuerza económica ni militar. lives where? ¿Dónde In the vive? old world, En el antiguo mundo, thinks in the old ways, piensa de la and antigua cannot manera leave Rome y no puede abandonar Roma, because Rome is holy ground. porque Roma es tierra santa. You leave Rome, Si dejas Roma, you die. te mueres. What this king wants ¿Qué es lo que quiere is este to rule rey? again. Es volver a gobernar. And there's another power, Y hay otro poder, its enemy, su enemigo, that is, its one purpose in life is to stop it. cuyo único propósito en la vida es detenerlo. And who's that? ¿Y quién es ese? King of the South. El rey del sur. That was Napoleon. Ese fue Napoleón. As the king of the North, Como el rey del norte, wants to regain its power. quiere retomar su poder There are two things stopping it. y hay dos cosas que lo detienen. One, La primera, it doesn't have a lover. no tiene un amante, That's literally number one on the board. literalmente el número uno que está ahí en la pizarra. No military or economic strength to do anything. No tiene ni fuerza económica ni militar para hacer nada. And Y on the horizon, en el horizonte, the king of the South el rey is del, s- building its strength. el rey del sur está construyendo su fortaleza From the ashes, de las cenizas. it now is rising. Ahora está surgiendo, It's not levantándose. Western Europe, now it's Eastern Europe. No es la Europa This is the Soviet Union. occidental, sino la Europa oriental, y esto And sería this la is the Unión story of Soviética. Fatima, Y esto es la historia de Fátima, the elder Testor. que enseñó la anciana Tess. It's the rise of the fifth kingdom. Es el surgimiento del quinto reino, Its work su obra in ruling the world. al gobernar el mundo. Two things need to happen. Dos cosas tenían que pasar. It needs to get a king, Tiene que tener un rey, a kingdom, un reino, so that it can kill its enemy para que de esa forma pueda matar a su enemigo and rule supremely. y gobernar suprema. That's the story of World War One, World Es, War Two. esa es la historia de la guerra mundial, la The Primera y la Segunda Guerra re-establishment Mundial. of the relationship, El restablecimiento de la relación, iron and clay, eso es el barro European con el king hierro, los reyes europeos with the papacy. con el papado. It identifies Germany. Y ella identifica a Alemania. For whatever reason, it didn't work. Sea cual sea la razón, no funcionó. Still no lover, Todavía sigue sin amante, still no relationship. todavía sigue A sin king, una relación. Un number rey, two, número dos, without a kingdom. sin un reino. Number one, Número uno, the relationship is still dead. la Number relación three, permanece muerta todavía. the Holy Alliance La Santa Alianza with the United States con los Estados Unidos is not number no, three. no es el número tres. Not fornication or adultery or anything. No es ni fornicación, ni adulterio, nada de eso. Because the United States Porque los Estados Unidos isn't a kingdom of Bible prophecy in that story. no es un reino de la profecía bíblica en esa historia. It's a nobody that just happens to come along Es solo un don nadie que pasó, que iba pasando por ahí. and says, I'll help you Y dijo, déjame que yo te ayudo. at my own expense. Yo cubro los gastos, What tranquila. more would she want? ¿Qué más quieres?
That holy alliance Esa, succeeds. esa santa alianza tuvo éxito. The king of the south El rey del sur is destroyed, está destruido, killed. fue asesinado. And now Y ahora the king of the north el rey del norte has a problem. tiene un problema. What does it now have? ¿Qué no tiene ahora? Still does not have a kingdom. Todavía no tiene un reino. And America is not a kingdom Y Estados Unidos no es un reino that it can use que pueda usar because it's in a different place. porque está ubicado en un lugar And you distinto can't have an online love affair. y no puedes llegar a tener una relación a distancia. You have to live in the same place. Tienes que vivir en el mismo lugar. It doesn't have anybody to protect it. No tiene todavía nadie que le proteja. No military or economic strength Ninguna fuerza económica ni because militar, Europe porque Europa abandoned it la abandonó more than 100 years ago hace más de 100 años and never came back. y nunca regresó. And after two attempts, First and Second World War, Y después de dos intentos, Primera y Segunda Guerra Mundial, Europe was more interested in building cars than tanks. Europa se interesó más en construir carros que tanques, Weapons. armas. So there's no one to help it. Entonces no tiene nadie que le ayude. And this nobody, Y este don nadie, this pretender, este we suddenly realized that they had an agenda. pretendiente, de repente se da cuenta que tienen una agenda. That holy alliance Esa santa alianza was really an unholy alliance realmente era una alianza because impía, now porque ahora that strong person who's really rich esa persona fuerte que era muy rica just takes the throne, simplemente the toma el trono, crown, la corona, not the throne, the crown la corona from the king of the north del rey del and norte says, I'll have that. y dice, déjame que yo me la quedo. And there is nobody to help the king of the north, her. Y no hubo nadie que le ayudara a ella, al rey del And that's norte. the end of the story Y ese es el final de la historia of the papacy. para el papado. What I've done Lo que he hecho is try to explain es intentar explicar that waymark, ese hito, both in terms of the Time of the End magazine, tanto en términos de la revista El Tiempo del Fin, Daniel 11, Daniel 11 and history. y la historia. And last week I called that story one. Y a eso le pudiésemos llamar, por decir así, la historia So there número is a 1. story two Hay una historia 2 of the Time of the End magazine de la revista El Tiempo del because Fin, that story one was verse 40. porque esa primera historia era el versículo And now 40 there's verse 41, which is story number two. y ahora sigue el verso 41, el cual es la historia número 2. And what do you see? ¿Y qué es lo que ves? The United States A los Estados Unidos coming up again surgiendo de nuevo under the symbol of the glorious land. bajo el símbolo de la tierra And gloriosa. what we need to do Y lo que tú tienes que hacer is have an understanding of this story now. es tener una comprensión ahora What de esta happens historia. there? ¿Qué aconteció There's allí? an introduction Hay una introducción because we're only porque at solamente 1989, en 1989, which is still verse 40, el cual es el verso 40, and we have a nobody y tenemos a un don nadie taking the throne. tomando un trono, And then we have the United States. y tenemos también a los Estados Unidos. So we want to make sure that our symbols Entonces yo solamente me quiero asegurar de que nuestros and these real símbolos life kingdoms match together. y estos reinos de la vida real coincidan. And that will be a story for next time.
Y esa será una historia que vamos a abordar Because la unfortunately, próxima we've run vez, out of time. porque desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. If you join me, let's pray together. Entonces, si se me unen, vamos entonces a orar juntos. Holy God, Santo I want Dios, to thank you personally and on behalf of everybody. me gustaría darle las gracias y también de parte de todos. It's our hope Es nuestra that esperanza we fulfill your will de que cumplamos tu voluntad in understanding what en, our role is en comprender cuál es nuestro in the rol great controversy. en el conflicto de los siglos. When a soldier goes to war, Cuando un soldado va a la guerra, they do fear for their lives, sí, temen por su they vida, do hope to return, esperan regresar a casa and they pray that their families would be safe. y oran para que sus familias estén But sanas they y know salvas, pero the saben most important thing que la cosa más importante de is for todas their kingdom to win. es que su reino gane, May we be like them. que podamos ser así como ellos, May we be like Moses, que podamos ser así como Moisés, to be more focused on this institution, que tengamos mayor on your foco reputation, en las instituciones y en tu on the reputación, great controversy being won y para que la gran controversia when we sea are about ganada, our own salvation. incluso a costa de nuestra propia salvación. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.